lo que busca el humano realmente es conectar con su esencia, conectar con su corazón y desde ahí poder ser el mejor humano que podemos ser. El método que tú tienes sobre la inteligencia emocional, si lo podrías explicar en 3 pasos, ¿cómo sería? La diferencia entre los nervios y emoción es el resultado, es lo que yo pienso que va a pasar, porque la sensación física en el cuerpo es la misma. Y entré en una depresión tan fuerte que miraba mis cuchillos y decía, sería más fácil no estar acá, pero si yo hago algo con mi vida y me mato... ¿Tú crees en las vidas pasadas? Sí. ¿Por qué? ¿Y en qué momento empezaste a creer en esto? Comencé a entender el poder de la mente, comencé a manifestar cosas en mi vida, comencé a realmente crear cosas que eran imposibles. Cuando alguien te insulta, si te duele, es porque te resuena adentro, porque posiblemente tú te insultes de la misma manera, consciente o inconscientemente. ¿Qué es la ansiedad? Mi mejor amiga. ¿Cómo haces con la ansiedad? ¿Qué te está gritando la ansiedad? ¿Qué te indica la depresión? La de... Señores, estoy aquí en Hablando Entre Lobos, súper feliz de empezar esta mega entrevista aquí en el canal de podcast. Vamos más de 230 capítulos publicados en el canal. Vamos 4 años de entrevistas, publicamos 2 entrevistas a la semana y lanzamos más de 42 videos al día en el canal de podcast. Así que es una locura estar aquí con ustedes. Realmente yo no sería nada si no fueran por ustedes. Hablando Entre Lobos ha llegado a diferentes partes del mundo y hoy, hace mucho tiempo, iniciamos una conversación gracias al tremendo Nahuel, que escribe ahí a muchas personas que son sumamente interesantes, pero ya le había visto en un evento y le había visto en otro canal, y gracias a mi esposa, que mi esposa dijo, no, es que está increíble, esta mujer tiene algo único, así que con ustedes hoy tengo una mujer que no solamente tiene... ha hecho cosas grandiosas dentro del mundo de desarrollo personal, sino que también quiero ver qué ha pasado para llegar ahí. Unos conocen la gloria, pero nadie sabe la historia. Con ustedes, Viviana de Ferrari. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Renzo. Es un placer poder finalmente estar aquí contigo después de tantas coordinaciones. No, creo que cuando más difícil es coordinar un podcast, se vuelve mejor. ¿Sabías? Yo te cuento que he tenido entrevistas aquí en el podcast donde se me han borrado las entrevistas. No, güey, me ha pasado. Y he tenido que volver a entrevistar y era una doble confirmación personal donde yo mismo, es que el canal al final, o sea, la gente, la raza la ve, pero yo al final soy el que más se beneficia. Entonces era que yo tenía que volver a entrevistar a esta persona, volver a aprender más de esta persona, y por algo siempre pasan las cosas, y si Siempre. se hizo difícil de que se dé hoy el podcast, créeme que va a salir un tremendo podcast. Viviana, cuéntame, tú naciste en Lima, ¿no? Sí. Nací y me crié en Lima hasta los 18 años. ¿Y luego? Me fui a estudiar mi carrera en Londres. A Londres. Cuéntame, Viviana, sobre cómo naciste. O sea, ¿qué tipo de familia tenías? ¿Cómo eras? Soy la mayor de una... La mayor. Sí, hija mayor. De una familia, éramos un núcleo de 5, mamá, papá, yo, mi hermano, mi hermana. Y claro, nací yo primero a enseñarle a mis padres a ser padres, y a los 2 años y medio llegó mi hermano, y a los 4 años, yo teniendo 4, llegó mi hermana. Así que seguidito fuimos los 3 muy rápidamente, así que no tengo uso de razón de yo sin ellos. ¿No? ¿Y cómo eras de niña? Una chiquivieja. Todo el mundo decía que era súper avejentada, que me encantaba sentarme con todos los tíos y lorear, hablar, conversar, que me cuenten. Me parecía mucho más entretenido estar con los amigos de mi papá sentada en la mesa que estar con los niños de mi edad, y siempre me tenían que jalar y obligar a sentarme con los niños de mi edad. También fui muy mandona. Hablando de chiquivieja y que te gustaba estar con personas mayores, ¿será que, te pregunto, no sé, se me ocurrió, ¿será que de repente habías tenido una conexión con ellos mucho antes? Seguramente. Hablemos de esto. ¿Tú crees en las vidas pasadas? Sí. ¿Por qué? ¿Y en qué momento empezaste a creer en esto? Creo que empezó con este deseo de tener las respuestas del universo.
Desde que soy muy, muy niña me encanta la magia. Si bien nunca vi Harry Potter ni leí sus libros, siempre me identifiqué mucho con mundo de escuelas y magia y el poder de nuestra mente y mover objetos y el universo y cómo funciona y las leyes universales. O sea, en tu vida pasada aquí fuiste una bruja. Sabrá Dios. Seguro que hemos sido todo en nuestras vidas pasadas. Creo que el alma regresa. No hablo mucho de esto porque es algo que sigo estudiando y la gente que me conoce sabe que suelo no impartir talleres, charlas o cátedras de nada que no sea mi área de expertise, claro, que no haya vivido, probado y como experimentado y visto la evidencia de que realmente funciona. Por lo menos hasta el día de hoy he operado de esa manera. Siento una gran responsabilidad con lo que es compartir. Exacto, no puedes solo predicar, tienes que walk your talk. Tienes que caminar lo que predicas, tienes que ser coherente en todo lo que eres, no solo de la boca para afuera. Entonces, para mí eso siempre fue muy importante y he tenido terapias de regresiones, he tenido terapias de vidas pasadas, he tenido momentos donde he podido conectar con estas vidas, pero nunca de una manera tan vívida como las describe Dolores Cannon o Brian Weiss en sus libros, que también fueron umbrales para mí. Primero el libro de Brian Weiss, que de muchas vidas, muchos maestros, donde este doctor médico, que creo que era psiquiatra o psicólogo clínico, que había estudiado algo por tantos años, se encuentra con esto y cuestiona todo lo que había entendido y entra en este mundo de que su paciente no solo regresionaba a momentos en el útero que podían guardar egos y memorias que estaban todavía afectando su vida en el presente, sino que comenzaban a regresionar a otras vidas. Y luego encontré a Dolores Cannon, que no solo iba a otras vidas, sino también a otros planos y a otros planetas y conectaba con lo que llaman la supraconciencia. Cosa que todavía no puedo hablar mucho. Háblame. Espérate. Porque no he llegado a terminar mi investigación de todo lo que es. Háblame un poco de tu experiencia personal que tuviste bajo la primera regresión, que decidiste hacerla. La experiencia que tuve me llevó a una vida donde era hombre, pero fue una vida muy rara porque yo no sentía nada, a diferencia de amigos y familiares míos que habían llevado esta terapia y que habían sentido el dolor del accidente, del golpe, del caerse las escaleras mientras hacían la terapia de regresión. Yo, primero que pensaba que mi mente me estaba engañando y me estaba mintiendo. Claro, dijiste, ¿qué es esto? El placebo, es la imaginación, ¿no? ¿Qué es? Pero era una vida donde yo estaba completamente desconectada de mis emociones, entonces no sentía y podía ver como a esa niña y la terapeuta me decía quién es y yo creo que es mi mujer, como la persona que aparecía y había una niña y quién es, creo que es mi hija, pero ¿qué sientes cuando las ves? Nada. Entonces inicialmente yo no llegué a conectar mucho. La primera vez. Cuando yo lo hacía... ¿Qué edad tuviste cuando hiciste eso? 20... algo, 26. 26 27. Años. Viviana, y esto que nos estás contando para mucha gente será como, ¿qué es eso? Sí, completamente nuevo, claro, para mí también lo fue. ¿Qué es una regresión? Démosle contexto a la gente. La verdad, no tengo idea de cuál es la etiqueta aprobada, conocida por el mundo, porque no he estudiado lo que es regresiones. Ese mundo es algo que me intriga mucho de manera personal. No sé exactamente qué es una regresión. De lo que yo he entendido de las veces que he tenido acercamientos con este tipo de terapias, es que es una forma de hipnosis que te ayuda a conectar con distintos momentos que viviste, ya sea en tu vida actual o, como en esas ocasiones, te puede llevar a momentos de otras vidas. Álmicamente, ¿no? Álmicamente. Sí, es como el alma regresa, el alma nunca muere. Que es lo que me llevó a este estudio, era lo que se habla de la inmortalidad del humano, que no es necesariamente la inmortalidad de nuestro cuerpo físico y de Viviana de Ferrari, este personaje con el que yo estoy identificada en este momento, sino mi esencia, mi espíritu, mi alma es la que trasciende y continúa viniendo vida tras de vida. Y no sé, creo que cuando empecé a entenderlo un poco mejor, y obviamente distinto es cuando viví en el monasterio en Nepal. La filosofía budista y la religión budista te habla mucho de la rueda de samsara, de esta rueda donde hay distintos mundos y donde nunca te escapas y sigues encarnando una y otra vez. Y lo bonito del budismo es que ve a Dios en todo. Ellos lo dicen Buda, como Buda, ¿no? Vean Buda, como Jesús para el cristianismo. Ven a Buda en todo, entonces ven a Buda en el zancudo, en la hormiga, en el árbol, en la planta. Entonces es una filosofía donde yo
hago al otro lo que quiero que me hagan a mí y habito desde esa manera. Entonces tú llegabas a Nepal. ¿Como el karma y el dharma? Sí, porque ellos creen mucho en el karma, en lo que sea que tú siembras en esta vida, cosechas en la próxima. Entonces, la visión que tienen de las cosas que le pasan, que puedan ser malas, es muy distinta a cómo la podemos ver nosotros. El budismo habla de que el humano tiene la mente que sufre, porque tenemos apegos y aversiones. Apegos son esas cosas que anhelamos en nuestra vida y cuando no tenemos esas cosas sufrimos porque no las tenemos y cuando las tenemos sufrimos de pensar que podemos perderlas. Y aversiones son aquellas cosas que sufro de pensar que pueden venir a mi vida y sufro cuando pasan en mi vida y estoy teniendo que transitar esa situación a la que tanto le tenía aversión. Entonces el budismo te habla de que como humano tenemos esta mente que sufre llena de apegos y aversiones, siendo dominados por ese sufrimiento que en la vida es opcional a diferencia del dolor. Claro. Porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es la explicación que yo le estoy dando al hecho que viví, a eso que yo viví. Entonces, cuando ellos lo ven de esa manera y cuando ven a Dios en todo, comienzas a tratar todo con un respeto muy distinto, inclusive a ti mismo, ¿no? Y ellos te hablan mucho de eso, de generar dharma en esta vida para poder pagar todo el karma de vidas pasadas que podamos estar cargando y que esté haciendo que vivamos ciertas circunstancias que a lo mejor desde el humano no hemos elegido, pero desde nuestra alma sí. Se habla también, y a ver, esto no necesariamente del budismo, pero en general se habla que nuestras almas eligen venir al planeta Tierra como voluntarios. Todos los que estamos aquí, todos los humanos que estamos aquí hemos elegido venir acá y hemos elegido cada una de las cosas que vamos a vivir. Porque desde nuestro libre albedrío, que en teoría lo que estoy aprendiendo es ese libre albedrío viene realmente de nuestra alma, donde el alma elige, ya, yo voy a elegir que esta persona me saque la vuelta, que esta persona me traicione, que esta persona me haga esto, ya, perfecto, tú vas a ser mi maestro en esto y acordamos cosas en base a deudas que tenemos de vidas pasadas, lo cual llamamos karma, que no es nada más que la ley de causa y efecto. Claro, como lo que hiciste se te dio. Exacto. ¿Cómo conectas todo lo que nos dices cuando eras niña? No, pues ¿Qué eso te lo he gustaba venido con tu abuelo? aprendiendo mucho más No, pero adelante. ¿cómo conectas lo que hoy conoces frente a que te gustaba hablar mucho con personas muy mayores? Creo que lo que me gustaba aprender de ellos era escuchar la sabiduría que tenían de las experiencias vividas. Lo que siento y sentía y siento hoy en sesiones, por ejemplo, es que, como tú decías con el podcast, el más beneficiado eres tú, lo mismo. Como aprender de la experiencia y la sabiduría ajena me llenaba de conocimiento que yo después podía aplicar en mi vida y convertirlo en sabiduría. Que en ese momento no sabía que había una diferencia entre conocimiento y sabiduría. Claro, pero eras... Pero era eso, era el conocer mundos nuevos. Es raro un niño que esté sentándose a escuchar a la gente mayor. Sí. Pero hasta el día de hoy, desde hace muchos años, mis amigos siempre me decían tía Vivi, porque dicen que soy muy tía. Nosotros en Perú le decimos tía a tus tíos o a los amigos, a los padres de tus amigos. O a los que se ven como tíos. Mayores, como exacto, viejos. tíos, exacto. Pero no es como en España que le dices tía a tu amigo, sino acá tío es como mayor. Total. Tío mayor, persona mayor. Sin decir viejo, que no necesariamente es lo mismo. Que te diga tía no significa necesariamente un insulto, ¿no? Pero siento que siempre fui... Como sabia. Como que te gusta estar con la gente. Sí, me gusta la curiosidad, las ganas de... es insaciable en mí. Como mi papá me decía, tú siempre vas a ser la eterna estudiante, no entiendo, siempre vas a estar estudiando. Y yo, sí, ¿por qué no? Hay tanta información. ¿Tuviste problemas por ser así? Sí, pero no sé si por ser así, creo que fueron muchas cosas que generaron los problemas. Yo pesaba 105 kilos, entonces era marginada por mi peso, por mi físico, por mi tamaño. Entonces creo que para mí eso pesó mucho más que... Creo que el ser gorda era más raro que lo que internamente pudiera pensar. Entonces nunca me sentí... Y como mi mamá siempre fue muy espiritual, mi mamá siempre repitió, yo creo en
la religión del amor, yo creo que todo es amor, yo creo en Dios, yo creo en el amor, yo también creo en Jesús, pero no voy a la iglesia porque yo creo que a la iglesia va mucha gente que se da golpes contra el pecho y no es coherente, o sea, dice algo pero después va a su casa y no practica lo que dice. Entonces siempre me inculcó eso del amor, de creer en estos seres ascendidos. Mi papá sí era muy religioso, creía mucho en la iglesia. Mi papá nos llevaba a la iglesia, mi mamá se quedaba en la casa. ¿Tu mamá no iba? Mi mamá no iba. ¿Y cómo entonces, es tener un papá que sí va y una mamá que no va? Loco, aprender ¿no? a aceptarse como son. Eso es al final del día el amor incondicional. Aceptar que tú no vas a cambiar a la persona y que amas a la persona tal y como es, y respetar que esa persona tiene creencias, así como mi mamá respetaba que mi papá creía en la iglesia y en Dios y en Jesucristo. Mi mamá me decía, yo creo en todo eso, pero no creo en la institución de la iglesia y no siento que necesito de una institución para tener una conexión directa con Dios. ¿Puedes creer que el 80% de las personas que ven Hablando Entre Lobos esta entrevista llena de valor no están suscritas? Así que te pido que te suscribas. Tu servidor Renzo Martos, experto en marca personal y en redes sociales, que quiero que me conozcas un poquito más. Suscríbete porque voy a entregarte y voy a seguir volando para entregarte la mejor información. Simplemente es un corto para que sepas que no estás suscrito y te estás perdiendo de mucha información para tu cerebro, para tu conocimiento. La sabiduría es poder, así que nos vemos. Ahora sí te dejo con la entrevista para que la sigas viendo. Disfrútala y aplica todo el conocimiento. Y a través de mis estudios en los últimos años me he dado cuenta de eso. Al final, cuando ves el trabajo, el gran trabajo que hizo Jesús en la tierra, era eso, era enseñarte que el templo de Dios vive adentro tuyo y que tú no necesitas de un externo para tener la comunión y la comunicación con Dios, que está en el amor incondicional, que está en el amor verdadero. ¿En algún momento dejaste de creer en Dios? Sí. Y me peleé con él. ¿Cuándo? Olvídate, yo creía que Dios era ¿Cuándo? Y cuéntanos malvado. por qué. Creo que de chica, cuando me hacían bullying en el colegio y pesaba 105 kilos y nadie quería comer conmigo y comía sola en el baño mientras la gente hacía caca a mi alrededor, ahí era una de las razones de ir al colegio todos los días. Era como, Diosito, por favor, ya no quiero ir, llévame contigo, quiero morirme, quiero regresar a no estar acá. Yo he querido desaparecer más veces de las que puedo contar en mi vida. Hay mucho trauma del colegio que yo bloqueé y que he redescubierto en terapia más de 10 años después. Cosas que yo había olvidado y que en estas terapias de regresiones era como tu alma me está mostrando que te aplastaban los brazos porque se quedaban marcados. Y yo, Viviana, la humana adulta, no lo recuerdo. Hasta el día de hoy. Tuve que llamar a una amiga a reconfirmar si eso era real. Me dijo, ¿sí no te acuerdas? Y yo, no, lo he bloqueado. Porque nuestra mente muchas veces hace eso para protegernos. Lo que no nos damos cuenta muchas veces es que nosotros somos inteligencia blanda. Así querramos o no querramos creerlo, dependiendo de las creencias que tengamos de nosotros mismos, que muchas veces tienen que ver con no soy suficiente y no soy merecedor de amor. Pero al final es darnos cuenta que todo nuestro cuerpo está recibiendo todo el tiempo y está escuchando lo que nosotros le decimos también. Entonces creo que no venía de sentirme diferente en cuanto a pensamientos. Creo que eso vino mucho después, ya no estando peleada con Dios. Creo que mis peleas con Dios vienen en un inicio por sentir por qué yo tengo que ser gorda, porque yo soñaba con cortarme la cabeza y ponerme mi cabeza en otro cuerpo. Y como que Diosito, no sé, la gente me decía qué linda eres, pero de cuerpo no pasa nada, qué asco. A las feas por lo menos les puedes poner una bolsa en la cara. Y yo como que, Diosito, ¿por qué? O sea, ¿por qué no me haces fea? Prefiero ser fea y flaca que ser gorda y bonita. Como, ¿por qué? Todo es injusto, posición víctima, ¿no? Claro. Como muy... Y claro, miro esa Viviana niña en el colegio, sin herramientas, sin amigos, sintiendo que era el fin del mundo, deseando morirse en ese momento, sentada en el water, comiendo su almuerzo, o lo que había comprado en la cafetería, porque también me robaba la plata de los carros de mi papá, del carro, del cenicero del carro, para comprar comida, porque a mí me mandaban apios y pepinos en la lonchera. Entonces, claro, miro esa Viviana y era lo más difícil fue perdonarme por todas las versiones en las que me convertí de esa versión y perdonarme por la pelea con Dios, pero que viene después, cuando muere mi mejor amiga. Yo tenía 19 años y ella muere de cáncer, y ahí es donde entro en este quiebre gigante de vida de quién soy, cuál es el propósito. Yo estudiaba en Londres, mi carrera de moda en ese momento, y entré en una depresión tan fuerte que miraba mis cuchillos y decía, sería más fácil no estar acá, pero si yo hago algo con mi vida y me mato, mis papás se mueren, no les puedo hacer esto a ellos. Y o sea, no lo hacías ni por ti.
por ellos, por lealtad a ellos. Entonces, por lealtad a ellos, terminé pidiendo ayuda, como un ser humano que no sabe pedir ayuda. Llamé un día a mi mamá y le dije, hey, ya que tanto jodes porque tengo una cita con tu coach, sácame una. Esa fue estoy considerando matarme mirando mis cuchillos todos los días. Y por eso ya terminé escribiendo. Te quiero hacer una pregunta. Dígame. He entrevistado a tanta gente que todos terminan haciendo las cosas por alguien más. O sea, creo que arrancan... yo construí todo esto por mi mamá. Yo construí todo esto por mi papá. Y arrancan con un motor externo. Sí, o sea, tú me preguntas a mí, Renzo, creo que pocas historias son, Renzo, ¿por qué tú arrancaste lo que arrancaste? Yo, pues, porque yo quería, ¿no? Pues no por mi mamá, los amo a mis padres. Sí. Pero muchas personas en este podcast, en estas historias es, arranco por papá, arranco por mamá, arranco por mi hermano, arranco por mi hermana. ¿Quieres que te dé una nueva? Cuéntame sobre eso. Y yo no arranqué por nadie, yo arranqué porque sentía que no tenía opción. Y claro, eventualmente en terapia me mostraron que sí tenías opción. Pero me dijiste que te ibas a matar. Y no lo hiciste por ti, por ellos, sí. Exacto. Entonces yo ya muy pido ayuda de esa manera, como ya que tanto molestas, en verdad le dije, jodes, ya que tanto jodes porque tengo una cita con tu coach, sácame la cita. Entonces, teniendo citas con esta coach, comienzo a descubrir que los juicios externos no tenían por qué ser mis juicios, que yo podía pensar diferente a las demás personas, que yo no tenía que comprarme lo que tú pensabas de mí y creérmelo yo también, que teníamos explicaciones, que existía algo que era un hecho y que los hechos y la interpretación, por ende, la explicación que le dábamos no siempre eran congruentes ni las mismas. Que el hecho era uno y que la interpretación tenía que ver con mi observador, con cómo yo estaba eligiendo ver la vida, la situación y desde qué perspectiva me estaba poniendo yo. Entonces comencé a abrir la puerta a un nuevo mundo. En esas sesiones llego a la conclusión, porque yo termino mi carrera en Londres con trabajo en París y me mudo a trabajar al oficial apenas me gradúo. O sea, yo me gradúo y a la semana siguiente estaba en el tren con mis 8 maletas cargándolas, los 4 pisos del edificio en donde yo iba a vivir en París. Entonces me doy cuenta, ya ok, no estoy tan crítica, yo estoy entendiendo que tengo esperanza, que hay más luz, pero sigo mal porque sigo no sintiendo que estoy haciendo, ¿cuál es el propósito de esta vida? O sea, esa muerte a mí me genera una depresión que me hace cuestionar todo. Y esa sesión de coaching fue como la primera puerta al mundo interpretativo y al mundo mental. El poder que tenemos en nuestra mente y todo lo que no nos cuentan de cómo funcionan nuestros pensamientos, que son eléctricos, y nuestras emociones, que son magnéticas, y cómo realmente somos tecnología blanda, es súper poderoso. Pero eso no nacía todavía como algo que se despertó en mí más adelante cuando estudié coaching ontológico. Yo al inicio estaba perdida y seguía trabajando en París y renuncio a mi trabajo en París y decía, ya, yo no puedo regresar a vivir a Perú porque tú tienes que pensar que mi mejor amiga muere cuando yo estudiaba en Londres. De Londres yo me mudo a París, sí vine a despedirme y se murió cuando vine a despedirme, pero yo nunca más viví en Lima sin ella. Entonces yo me estaba escapando de esa realidad. Entonces cuando yo renuncio, porque ya sabía, ya esta revista no es, estoy trabajando porque trabajaba, hacíamos sesiones de fotos con Karl Lagerfeld, con la gente más famosa que te puedas imaginar. Y yo decía como, qué lindo, pero ¿qué hago acá? O sea, de verdad sobro. No estoy en el lugar donde debo de estar. Entonces renuncio, regreso a Lima. Yo había trabajado en cosas desde que tenía 17 años y las dueñas me contactan para contratarme como directora de arte de todas las revistas que manejaban como cosas y como servicios editoriales que le hacíamos externamente revistas a distintas empresas. Entonces llego a Lima, me contratan y yo empiezo este trabajo como locación de servicio para que no pudieran manejar mis horarios, pero igual trabajando todos los días de semana con ellos por 1 año y medio. O sea, el trabajo era como tu escapatoria. Sí y no, porque en París yo era la asistente, en Perú yo era la directora de arte y mi jefe era la dueña. Entonces acá yo decía, estoy cagada, porque ni como la jefa, sí tengo una jefa, claro, pero digamos que ni como la jefa, no me veo siendo mi jefa, no me veo poniendo una revista, no me veo trabajando en este mundo, y acá ya no soy la asistente. Acá soy yo la que está creando los conceptos para que sean plasmados, impresos en las revistas. Y me dieron mucha carta blanca de hacer muchos cambios
Y cambié un montón de cosas con la diseñadora gráfica. Me la encontré el otro día en un matrimonio y nos reíamos de cómo casi me quiso matar porque llegué a cambiar todo, cosas moda. De como si eran cuadrados, le digo, bueno, ahora todas las fotos van a ser redondas y todo va a ser no sé qué. Y la chica quería tirarme por la ventana en un momento, después nos volvimos muy amigas. Pero claro, teniendo todo eso a la mano y generando y creando todas estas cosas, dándote cuenta que no estás en el lugar, dices como, ¿eh? Y eso es lo que me lleva a estudiar coaching ontológico, el hecho de que yo sentía que yo estaba perdida con mi vida. No fue por mi papá, no fue por mi mamá, no fue por más nadie, fue por mí. Fue la primera vez que por mí, pero ni siquiera fue conscientemente eligiéndolo por mí, es porque sentía que no tenía opción, que no tenía salida. Me sentía como, en Perú tenemos un dicho que se dice como cuy en tómbola. No, estos quiz que los meten en una caja, le dan vuelta y después tiene que elegir una cajita en la cual entrar. Así me sentía yo y decía, mis papás me han pagado una carrera en Inglaterra y me mantenían en París porque si bien tenía un súper trabajo no me alcanzaba para pagar mi departamento, mi comida y todas mis necesidades. Entonces yo pagaba las necesidades y mi papá pagaba el departamento. Entonces decía, me van a matar y ahora ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo? ¿Te sentías en deuda de tus padres? En deuda, me sentía en deuda, me sentía un fracaso, sentía que había fracasado. Oye, es interesante la entrevista que tengo hoy. ¿Cómo se siente nacer en cuna de oro? Bueno, no de oro, o sea, nacer en un estatus, en una clase media alta. Claro, departamento en París, Bueno, si hubieras visto... estudios. ¿Cómo es esa realidad? Para mí la verdad fue muy incómoda. ¿Por qué? ¿Mucha presión? Mucha presión por pertenecer, porque te dan todas las posibilidades que muchas personas sueñan con tener y sientes que tienes que hacer algo con ello. Con lo que, el compromiso, ¿no? Sí, si bien parte a lo siento injusto, ¿no? De esa pregunta dentro de mis peleas con Dios que iniciaron por la muerte de mi amiga. Ajá. Y después... Lo más loco es que con la muerte de mis padres, en vez de pelearme con él, me reamisté con Dios. Entonces tuvo un efecto inverso, pero también yo era una Viviana muy distinta cuando perdí a mi amiga a los 19 años versus cuando perdí a mis padres a los 29. 10 años después, una versión de mí muy distinta. Y por eso te digo, el dolor es inevitable. Una muerte, un quiebre, duele. Ruptura, lo que tú quieras, un quiebre en tu vida duele. Lo que es evitable es el sufrimiento, es la manera en que yo estoy eligiendo ver eso que estoy atravesando hoy, que te da la inteligencia emocional. Este tema es muy importante para mí personalmente. Yo soy una persona justo, siento que hoy todo fluyó. Fui a la RENIEC, hice mi fila y dije voy a disfrutarme este momento porque uno cuando va a hacer este tipo de trámites... yo siempre ya me voy con el estado de voy a pasarla mal. No, pero si cambias el chip la pasas bien, de verdad. Hoy que dije, todo fluye. Voy a pasarla bien, voy a sentarme tranquilo. Y yo quisiera aprender. ¿Cómo aprendo a pasarla bien cuando las cosas no están bien? Más que aprender, creo que es la actitud. ¿Cómo aprendo a transformar mi actitud? Es que es increíble. Lo que acabas de decir es increíble. ¿Cómo cambias la actitud? Porque no es aprender no, es cambiar el chip, literalmente, es una decisión instantánea. ¿Te acuerdas cuando recién nos sentamos que comenzamos a hablar y después dije, estoy nerviosa, pero no, en verdad estoy emocionada? Ya, es darme cuenta que las sensaciones físicas en el cuerpo, la diferencia entre los nervios y emoción es el resultado, es lo que yo pienso que va a pasar, porque la sensación física en el cuerpo es la misma. Entonces, cuando yo comienzo a darme cuenta que los cuentos que yo me cuento están determinando emociones que me están llevando a la acción, comienzo a darme cuenta que tengo mucho más poder, porque mucha gente dice, ay no, es que solo decir sí, vamos a hacerlo, no va a cambiar mi actitud. Pero aunque no lo creas, hacer esto, sonríe conmigo, vamos, en tu casa, sí. 60 segundos de hacer esto, tan simple como sonreír. Lo que estás haciendo es hacer que tus músculos le manden señales a tu cerebro para que liberen serotonina, porque tú solo sonríes cuando estás feliz. O sea, entonces es darte cuenta que eres mucho más que solo ese pensamiento, pero que ese pensamiento activa emociones y que esas emociones te llevan a la acción. Entonces que si tú decides enfocarte en lo mucho que la vas a sufrir, pues adivina qué,
vas a encontrar evidencia de todo lo mal que la pasaste porque tu cerebro filtra el 0,01% de la realidad. Es lo único que ves. El 99,9% restante es filtrado y tus filtros son tus creencias y los cuentos que te cuentas. Eso determina la realidad que tú ves individualmente. Por eso cuando compartes realidades o vas a un evento o momento con alguien más, tú la puedes pasar de una manera y verlo de una manera y la otra persona de otro, porque cada uno de nosotros interpretamos la realidad a través del filtro de nuestro observador, de cómo estamos viendo el mundo, y eso es como lo hemos aprendido a ver, que viene de nuestro programa subconsciente, que en teoría se crea desde el tercer trimestre de embarazo hasta el 7 años de edad, que tu cerebro esté en onda teta, grabando y absorbiendo como esponja absolutamente todo. Entonces, cuando tú no comienzas a darte cuenta que ese pequeño pensamiento que tú te dijiste, sí puedo, o mirarte al espejo y darte 5, que es algo que hace mucho Mel Robbins, te dice, mírate al espejo y date 5. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Estás rayando a tu cerebro. Tu cerebro no está acostumbrado a felicitarte por nada. ¿Pero qué estás haciendo? Estás generando nuevos conductos neuronales que te lleven a esa felicitación, a hacerlo familiar, porque además tu cerebro corre de todo lo que no es familiar. Entonces, si tú tienes 10, 30, 40 años quejándote, pues ¿qué crees que es el circuito neuronal dominante en tu cerebro? La queja. Claramente no lo es la paciencia, ni el disfrute, ni el gozo, ni la serenidad, ni la calma, pero necesitas practicarlas para generar esos circuitos neuronales más automáticos. El hábito es la inteligencia mágica de nuestro cerebro de ahorrar energía. Porque cuando tú estás completamente consciente haciendo mindfulness en presencia plena, estás usando toda tu energía para crear en este momento. Pero cuando tú haces las cosas en automático desde tu mente subconsciente, que es el 95% del tiempo en el que tú operas, todo ese tiempo que tú estás haciendo las cosas en automático, tu cerebro está en ahorro de batería. Claro. Pero ese ahorro de batería significa que ya tiene patrones determinados y obvia múltiples otras cosas que puedan ser nuevas que no están dentro del filtro. Por eso tú eres el nuevo filtro, conscientemente diciéndote, lo hago bien, soy bueno en esto. Porque claro, nos quejamos que no vemos el resultado de esa una afirmación que hicimos en el espejo, pero ¿cuántas putas veces estás susurrándote abajo de tu voz? No soy suficiente, no sirves para nada. Esa es la voz que más pesa en este momento. Entonces, si esa es la voz que más pesa en ese momento, si tus circuitos neuronales te llevan a eso, va a ser tedioso y repetitivo llevarte a generar un nuevo circuito neuronal, pero no imposible. Total. La gente dice que es difícil y en realidad no es difícil. Lo que es tedioso y repetitivo, lo cual te hace sentir inútil e ineficiente porque te hace sentir como que no has avanzado. Pero no es que no has avanzado, es que tu cerebro te está llevando a lo familiar. Tu cerebro está usando su inteligencia divina. Lo que pasa es que lo programamos con cosas que no nos sirven. Por ende nos encontramos con los resultados que no queremos. O sea, uno de los tips son sonreír y el otro es date 5. Sonreír, date 5 en el espejo. Después, por ejemplo, si te levantas todas las mañanas y antes de pararte de tu cama enumeras 3 cosas que tienes por agradecer hoy, ya estás levantándote de otra manera. Porque no sé si has escuchado el dicho de hoy me levanté con el pie izquierdo. Sí, y todo me pasa mal. Hay gente entonces, que dice, ay, hoy día me levanté desganado, no quiero hacer nada. Todo me ha pasado mal. Hoy día no voy al gimnasio. Entonces, qué día para feo, ¿no? Cuando tú haces eso, ¿qué pasa? Te metes en una frecuencia y te alineas con todas esas cosas en la misma frecuencia, por ende encuentras evidencia de que todo me salió mal este día. Ese día. Exacto. Y ese pajarito hermoso que te levantabas en la mañana y decías, qué hermoso pajarito que con tu melodiosa voz estás alineando internamente, porque hay estudios que demuestran que los cantos de los pájaros ayudan a alinearnos internamente. ¿Ah, sí? Aunque no lo sepamos, sí. Se convirtió ese pajarito en el pájaro de mierda que te cagó la pared. Es el mismo pájaro. Me cagó mi video ese pájaro pendejo, ¿ves? ¿no? X, es un ejemplo. Pero pasó del pajarito hermoso al pájaro de mierda. El pájaro no cambió. Lo que cambió fue tu postura. El lugar de donde tú mirabas al pájaro. El peso que tú le diste. Y por eso también te dicen que el poder lo tienes tú. Cuando alguien te insulta, si te duele, es porque te resuena adentro. Porque posiblemente tú te insultes de la misma manera, consciente o inconscientemente. Porque si no, te resbalaría. Si tú sabes quién eres, no te afecta. Cuando yo empezaba a esto,
me afectaba muchísimo cuando me escribían psicólogos o psiquiatras a decirme, tú no sabes nada, tú no has estudiado los 5 años que yo tengo de carrera. Y yo decía, tengo 7 años estudiando, tengo 8 años estudiando, tengo 10 años estudiando. Y claro, sí, tenía muchos años estudiando, pero cursos, certificaciones, cosas que no necesariamente eran avaladas bajo la ley de la física newtoniana, como la medicina que tenemos hoy en día y la ciencia, que con la física cuántica está desacreditando múltiples teorías que se vivieron como verdades absolutas que hoy se saben ya no lo son. Entonces sentía que necesitaba ese respaldo. La aprobación. Claro, porque del decía... currículum vitae. Claro, porque además muchas cosas como las regresiones me sonaban muy mágico, ¿no? Y muy loco, y decía, yo no quiero que la gente piense que yo estoy loca. Yo no quiero que piensen que me he ido a las montañas con mis saumerios y que ya solo hago ceremonias y rituales, porque no es así. Es más, he sido una persona que le ha costado mucho integrar el ritual a la vida, porque mi ego no me permitía verme como una chamana, como los veo y los respeto y puedo ir a ceremonias, pero no me veía haciendo eso, que me pasó también con cursos que estudié en India de meditaciones dinámicas, y me tomaron varios años integrarlo a mi práctica, porque al comienzo era como, no, hasta que conocí a Bruce Lipton, Joe Dispenza y Greg Braden, y entendí que esos movimientos erráticos ayudaban a la liberación de memoria celular que se quedaba guardado no solo en nuestro cuerpo emocional, sino en nuestro cuerpo físico y en las memorias celulares también, además del cuerpo energético. Entonces, que esas meditaciones locas sí servían. Entonces, claro, a mí todo me ha interesado y todo he tratado de estudiar y buscar, pero hay muchas cosas que me han costado ir aterrizando porque suenan muy mágicas, muy alejado de lo que nos han contado como... Y eso, esto que estás hablando, por ejemplo, cuando con mi esposa es una mujer que cuando ella empieza a hablar de estas situaciones, y en algún momento ella me dijo, en algún momento yo tuve que dedicarme al mundo terrenal, porque ya estaba muy alejada del mundo terrenal para poder lograr las metas que tenía, porque eso te lleva a un mundo que está arriba. Cuéntame de eso, o sea, porque creo que es así. Sí, y tengo una mentora que toda la vida me repitió, eres un humano, o sea, eres un alma, un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Tienes que recordar siempre y tener muy en claro que necesitas un pie en la tierra y un pie en el mundo espiritual. Porque si tienes los 2 pies allá, no estás acá. Y si tienes los 2 pies acá, de cierto modo tampoco estás acá, solo estás dentro de la Matrix. ¿Y has llegado al extremo? ¿Tú? Claro, eso es lo normal del humano. ¿No has escuchado la teoría del péndulo? Que te vas de un extremo al otro hasta que encuentras tu punto intermedio. Bueno, yo estudiando la mente, comencé a entender el poder de la mente, comencé a manifestar cosas en mi vida, comencé a realmente crear cosas que eran imposibles. ¿Puedes creer que el 80% de las personas que ven Hablando Entre Lobos esta entrevista llena de valor no están suscritas? Así que te pido que te suscribas. Tu servidor Renzo Martos, experto en marca personal y en redes sociales, que quiero que me conozcas un poquito más. Suscríbete, porque voy a entregarte y voy a seguir volando para entregarte la mejor información. Simplemente es un corto para que sepas que no estás suscrito y te estás perdiendo de mucha información para tu cerebro, para tu conocimiento. La sabiduría es poder, así que nos vemos. Ahora sí te dejo con la entrevista para que la sigas viendo. Disfrútala y aplica todo el conocimiento. La mentoría que creé con Jean Houston, que era una mentoría de $100,000 que yo no tenía para pagar y que mi papá no tenía para pagar esa mentoría de esos $100,000, con una señora loca que, claro, para mi papá no era que le estaba diciendo me voy a Harvard, a ver, ayúdame, claro, me voy con esta física loca a estudiar la conciencia y la física cuántica, los universos y los mundos paralelos y las múltiples dimensiones que existen y cómo jalar energía para alterar la mente y llegar o sea, como calibrar el estado de conciencia para jalar energía de distintos mundos paralelos. Mi papá me miró y me dijo, tremenda loca, ¿qué eres tú? ¿Qué fue? Y yo, claro, ¿qué fue? Y eventualmente fui a un curso en Houston donde me termina invitando a almorzar Jean Houston y me termina diciendo que le sorprendía. Yo tenía 23 años en esa época y era la más joven de todo el curso, que tenían de 50 años para arriba. Y me dice, me sorprende que seas tan joven y estés gastando todos tus ahorros en esto,
porque, claro, mi papá me pagó mi carrera y me pagó el departamento en París y después me ayudaba con un curso al año, pero el resto de cursos contaban por mi cuenta. Claro. Por él me dijo, yo ya te pagué una carrera y yo le negociaba de regalo de Santo y Navidad un curso al año. Y el resto ya los tenía que pagar yo. Y obviamente la maestría con Jim Houston yo decía, ¿cómo? Cuando la conocí yo pensaba, ya vendo mi riñón, mi ovario, o sea, ¿cómo hago para manifestarlo? Y en ese almuerzo me dijo, mira, te voy a dar un deal porque me haces acordar a mí. Nunca he hecho esto, pero te voy a dar la asesoría privada con la condición de que pagues los próximos 4 talleres que me quedan. Sus talleres costaban $4,000. Yo tenía ahorrados 10,000. Todos los ahorros de mi vida. Me dice, pero te voy a dar un precio de descuento. Me dejó cada taller en $2,500. Pude pagar la mentoría privada con los ahorros que tenía y hacer la mentoría con ella. O sea, eso fue una de las primeras grandes cosas que yo manifesté en mi vida, como que esta posibilidad. Y ella me decía, esto es algo que nunca he hecho, pero resuena en mi alma hacerlo contigo ahora, así que lo voy a hacer y te voy a enseñar todo lo que sé para que tú puedas ir a tu lado del mundo a seguir haciéndolo. Y así se dio. Entonces, por supuesto que Viviana en el 2020 ¿Qué aprendiste con esos $100,000? No fueron 100,000. Bueno, ¿cuánto me fue? hizo el descuento, fueron 10. Ok, de los 100 te los dejó en 10. Sí. Por la manifestación Pagando que hiciste. los 4 talleres. O sea, me hizo pagar talleres además de darme la mentoría. O sea, me dio la mentoría gratis solo pagando los talleres. ¿Y qué aprendiste? El gran poder de la mente, pero como te digo, mucho me quedó suena muy místico, necesito aterrizarlo, que fue lo que logré aterrizar con Bruce Lipton, Joe Dispenza, Greg Braden, que aterrizan un poco más la espiritualidad en ciencia y me comenzó a hacer un poco más de sentido a mí. No me preguntes por qué he sido tan creyente y al mismo tiempo tan escéptica, de necesitar evidencia que me compruebe que lo que me estás diciendo es real. Entonces, por supuesto que me fui al extremo de que todo es mental. Yo he bajado 25 kilos sin hacer dieta y sin hacer ejercicio, sin mover un solo dedo, y he generado músculo, tengo abs adentro de toda la piel extra que tengo, pesaba 105 kilos, no te esperes que se vean, pero si tú los tocas, están ahí, y todo eso lo creé meditando. Entonces, claro que Viviana comenzó a pensar que el mundo era mental, pero Dios es tan sabio. Los casos de Joe Dispenza, ¿no? Claro, o sea, te juro por Dios, además, después de regresar del de Joe Dispenza y de conocer al Señor que se iba a morir, que le habían hecho 15 radios, 15 quimios, y que después de meditar 3 días su tumor se salió sonándose los mocos porque le comenzó a salir sangre y ploc, salió el tumor entero. Entonces, créeme, yo creía, si cuando mis papás estaban enfermos, yo no me preparé para su muerte, casi que hasta que me di cuenta que, con mi mamá nunca, porque fue muy rápido todo, pero con mi papá hasta que lo llevé a una mentora y me di cuenta que no había soltado lo que lo estaba enfermando. Pero yo siempre supe que ellos podían sanarse, porque lo había visto, claro, y lo había estudiado. Entonces, yo sé que el poder mental que tenemos es increíble, pero no somos solo mente. Somos cuerpo, mente y alma como ser humano. Y como te digo, Dios fue tan sabio que me lesionó y me enfermó mucho. Estuve mal de la espalda y no me podía parar ni de la cama. Necesitaba pararme con las manos. Después me dio tendinitis y estuve mal del brazo. 2 años me tomó recuperarme de esa lesión recién. Ahora estoy terminando de salir de ella. Estuve mal de la barriga por un montón de tiempo. Entonces creo que Dios, y esto fue en distintos años, pero fueron momentos donde Dios me trajo y me dijo, hola, eres cuerpo, eres cuerpo, eres cuerpo, eres cuerpo, recuerda que eres cuerpo. Entonces tengo 5 años tratando de entender y estudiar un poco más el cuerpo, porque el cuerpo tiene múltiples sistemas y la medicina, como ve el cuerpo hoy en día, lo ve como piezas de rompecabezas separado, pero no se da cuenta que es todo uno, un poco como la medicina china, que nos ve como todo un sistema incorporado y todo se entrecomunique entre sí, como cuando vas a un bosque y hasta el hongo más chiquitito tiene un rol primordial dentro de ese bosque gigante que estás mirando, igual con todo nuestro cuerpo. Entonces comencé a entender que el cuerpo habla todo lo que la mente calla, y mi tendinitis era todo lo que yo estaba cargando y no quería soltar, y mi lesión en la espalda tenía que ver con mis problemas de abundancia, porque venían en una época que era pandemia, nos habían encerrado, yo acababa de contratar una agencia para que me ayude y decía, ¿de dónde le voy a pagar si estoy encerrada en mi casa? Entonces todo iba teniendo una raíz emocional que luego, cuando enfermaron mis papás y los vi morirse de sus enfermedades, por un lado era la hija que sufría estas dolencias y por otro lado era el estudiante con el cuaderno diciendo, mierda, esto que estudié de verdad
sí está pasando. Claro, te demostraron evidencias muy claro, y mi papá me decía, yo quiero que algún día, esto me ha costado mucho llegar a ese punto, pero me decía, yo quiero que algún día tú cuentes mi historia para que la gente no le pase lo que a mí me pasó. ¿Qué le pasó? Y claro, mi papá muere de cáncer de colon. Cáncer de colon son temas familiares. Mi papá muere porque su niño interior seguía resentido y dolido por cosas que él había vivido con personas que eran importantes para él. Entonces yo logré ver eso en una sesión 2 semanas antes de que él se muera, y desde esa sesión empecé a prepararme sabiendo que no había hecho un reseteo porque seguía siendo víctima de las circunstancias y de las personas. Y mientras tú sigues siendo víctima... ¿Y cómo te preparas para la muerte de tu padre? No sé exactamente cómo te preparas para la muerte de tu padre, pero en mi caso fue más una aceptación. Creo que fue el entender que era la elección que su alma había hecho, y que, porque con sus muertes también entendí que nadie se va ni un día antes ni un día después. Mi papá, cuando empezó a desvariar, porque estuvo como 2 semanas en coma donde ya no hablaba, pero antes de entrar a ese coma repetía constantemente: ni un día más, ni un día menos, ni un día más, ni un día menos. Como todo en tiempo perfectos de Dios. Ni un día más, ni un día menos. Las cosas se dan exactamente en el momento que tienen que ser. Ni un día más, ni un día menos. Y cuando yo vi esto en terapia, acepté, porque con mi amiga yo entré en negación y pasé por todos los procesos, negación, pelea con Dios, etc. Con mi papá fue muy distinto, porque con él entré en una aceptación y lo había visto sufrir por tanto tiempo que ya era una mezcla de: por favor, Diosito, llévatelo para que ella descanse, claro, de ese cuerpo físico que lo tiene hace tantos meses en cama sin poder comer. O sea, le quitaron sus placeres de la vida, que era gozar, disfrutar y comer. O sea, él ya no podía comer. Claro, entonces... y me imagino que también en la parte donde estabas con tu padre y él comenzó a enfermarse más, porque uno cuando ya lo ve que pasa por eso, pero si no pasa por eso y de la nada, ¡pum! Lo tuyo fue progresivo, ¿no? Lo de papá, lo de mamá no. Lo de mamá fue inmediato. Papá murió, a la semana internamos a mamá porque no podía respirar, a la semana de internarla nos dicen que tenía cáncer y a la semana se murió. Y así fue. No hubo chance ni de cambiarla de hospital, ni de clínica, ni de nada. Esta pregunta que te voy a hacer es algo que siempre se me ocurren muchas preguntas mientras hablas. Dale. Pero hay una pregunta muy interesante. Me dijiste que crees en Buda, pero también crees en Jesús. Sí. ¿Por qué crees? No sé si esté bien, en mi ignorancia, Buda tuvo sobrepeso, ¿no? Eso es lo que dicen, pero también tienen distintos Budas, porque acuérdate que ellos creen en la reencarnación. Entonces, claro, el Dalai Lama actual, en teoría, es la reencarnación de todos los Dalai Lamas que han habido a lo largo de la historia. Entonces, no sé si realmente son todos gordos o no gordos. Y yo lo que creo es en los maestros ascendidos. Creo que Jesús fue uno de los grandes maestros ascendidos. ¿Pero Buda también o no? Buda también fue uno de los grandes maestros ascendidos. Pero algo muy curioso que me llama la atención cuando estuve por ese lado del mundo explorando era que en todos los monasterios a los que iba tenían imágenes de como Buda con sus discípulos, y en muchos de ellos habían uno que se llamaba Yeshua, que no era necesariamente igual al tibetano. Entonces, en muchos de estos monasterios tenían como la leyenda de que se dice que Jesús pasó por todas esas áreas y por India también, estudiando la sabiduría para luego poder realmente ser el maestro que llegó a ser y antes enseñarnos. De empezar su prédica, que empezó a los 30 años, creo que predicó 28, 3 años, ¿no? si no me equivoco. No, yo no tengo mucha información, sí, pero sabemos que... Antes de empezar se dice que recorrió todo el mundo conociendo y activando, despertando, o sea, preparándose para la gran labor que venía a cumplir. O sea, viajó por todo el continente asiático. Se dice que por todo el mundo. Se habla de que su tío era una de las personas más ricas y tenía embarcaciones, no me acuerdo si era un tipo de metal, pero no es cobre, es estaño, no sé, pero iba mucho a Inglaterra. Sí, se dice que la primera iglesia cristiana que fue fundada fue en Inglaterra. Entonces, que Jesús viajaba mucho con su tío, y dentro de esos viajes a Egipto también iba aprendiendo y siendo iniciado en distintos caminos para traer el verdadero camino. Y algo que me llamó mucho la atención es que hay muchos caminos que te llevan a la iluminación, a la trascendencia, que creo que es lo que al final del día muchos seres humanos buscan en conexión, ¿no? Pero para este camino de
trascendencia necesitas esa conexión con Dios, universo, llámalo como tú quieras, porque cada quien tiene su propia forma de etiquetarlo. Total. ¿No? Pero todos mencionan el camino de Jesús como uno de los caminos. Y si tú ves Ciencias de la Mente, los cursos de Ernest Holmes y todo esto que te hablan de... Porque cuando te vas al otro lado del mundo también las cosas como que cambian un toque. Sí. ¿Por qué no? A ver, y te no. voy a hacer una pregunta muy interesante. Yo creo en Jesús. Yo también. ¿Por qué en el continente asiático no creen en Jesús? Si fue todo en Israel, que estuvo súper cerca al continente asiático. No sé, ¿qué creemos hoy en día? También siento que mucho de lo que creemos hoy es lo que nos han contado que teníamos que creer. Siento que el ser humano estamos completamente domesticados y que hablamos desde lo que sabemos y conocemos, pero mucho de lo que conocemos no necesariamente es real. Entonces, ¿lo conocen o no lo conocen? No lo sé. Porque cuando yo fui me sorprendió que me lo mencionaran tanto y me cuestioné si era porque yo fui criada católica. Como te digo, mi papá era súper creyente y mi mamá, si bien no creía en la iglesia, creía en Dios, creía en Jesús, creía en la Virgen. Entonces sí me crié con esta mirada espiritual doctrina, ¿no? y de conexión hacia Dios. Entonces para mí, si me preguntas, yo le rezo a Dios y también le rezo a Jesús. Pero entiendo que la gente puede etiquetarlo como energía universal, como Buda, como llama lo que quieras. Al final del día yo creo que hay una fuente, que cada uno le pone una etiqueta distinta, porque cuando viajaba en distintos lados, yo le decía a mi papá cuando fuimos a Egipto, le decía, Gordi, no entiendo, no había internet, pero los incas, los aztecas, los toltecas, le digo, todas las pinches culturas del mundo tienen la misma información con dibujitos diferentes pero parecidos. Todos, si te vas al Señor de Zipán en Chiclayo, tenía también, cuando vas al museo, tienen como estos artefactos voladores que encuentras en Egipto, que encuentras... Cuando ves las como prints, los patrones que se usaban, también se repiten en todos lados. Entonces le decía a Gordi, tienen que haber bajado esta información de una fuente. Y nosotros, que estamos perdidos y desconectados y domesticados y manipulados, ya no sabemos ni de quién somos ni de dónde venimos. Pero no es posible... o es increíble que todas las culturas ancestrales tengan la misma información. Total. Y cuando estudias Ciencias de la Mente, te das cuenta que todas las religiones, en el corazón de cada una de ellas, más allá de las doctrinas y de las instituciones que las manejan, en el corazón tienen el mismo mensaje de amor, de conectar con el corazón, de hacerte bien a ti y hacerle bien al prójimo. Cada uno en distintas formas, con distintas metáforas y parábolas, pero en el fondo es amor. Lo que busca el humano realmente es conectar con su esencia, conectar con su corazón y desde ahí poder ser el mejor humano que podemos ser y activar nuestro verdadero poder, porque si bien nuestros pensamientos y nuestra mente es poderosa, cuando lo unimos con nuestro corazón, es ahí donde generamos el verdadero campo electromagnético que atrae las experiencias a nosotros. Es ahí en donde nos convertimos en quien realmente queremos ser, cuando unimos el pensamiento con emoción, y lo que no nos damos cuenta es que lo hacemos constantemente para todo lo que no nos suma. Lo que no nos damos cuenta es que estamos completamente domesticados, que lo que sea que creamos de la vida es lo que nos han enseñado a creer, y podemos elegir seguir creyéndolo si nos sentimos cómodos, pero podemos atrevernos a explorar y descubrir más allá, porque hay tanto en este universo y claro, entre más aprendo, más me doy cuenta que nada sé. Y te soy sincera, me has hecho hablar de cosas que normalmente, como regresiones, que no hablo en entrevistas porque siento que no soy experta en ese tema, que mi expertise es la inteligencia emocional, la mente humana, aprendiendo a integrar un poco el cuerpo, porque ya aprendí, a raíz de estamparme múltiples veces contra la pared, que si bien somos muy poderosos a nivel mental, no podemos olvidarnos del cuerpo. Tenemos que incluir el cuerpo en la sanación, porque somos una coherencia de cuerpo, mente y alma. Sin alma no hay humano. Sin cuerpo no hay humano, sin mente tampoco. El método que tú tienes sobre la inteligencia emocional, si lo podrías explicar en 3 pasos, ¿cómo sería? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo serían las 3 etapas? Nunca lo he hecho un método en 3 etapas. De repente es lo que tengo que pensar para la próxima, pero en realidad, como yo lo veo, porque integro múltiples, la inteligencia emocional, primero necesitas observar, porque si no sabes lo que te estás contando,
¿cómo vas a saber dónde estás parado? Simplemente sigues viviendo en Número automático. 1, ponerte como observador. Número 1, Y ponerte mirar como cómo te observador. estás hablando y cómo estás hablando. Si ¿no? puedes escribirlo, mejor. Perfecto, va. Mejor. Es más, te diría, número 2, escríbelo todo. Porque lo que la gente no sabe es que cuando uno escribe, y cuando digo escríbelo todo, no en tu laptop, no en tu computadora, no en tu teléfono. Con lapicero. Papel y lápiz. ¿Por qué? Así como somos cuerpo, mente y alma, cuando tú escribes, estás usando tu cuerpo como un canal de liberación energética. Estás permitiendo que aquellos recuerdos, memorias o cosas que viviste, que no fueron sanadas, validadas, procesadas, tu sabiduría e inteligencia interna y física corporal de este cuerpo material que tienes, se incluya dentro de esta sanación. Y por eso te digo que no tengo un método y que es muy diferente, claro, porque mezclo un poco de todos los métodos que hay. Y si quieres buscar un método, es como anda, busca el libro de las 5 pasos del grief, del luto, y ahí tienes un método, porque para mí cada caso es único y tiene que empezar en el observador. Si no observas primero en dónde estás parado, ¿cómo empezamos? Total. Después de observarlo, hay que escribirlo, porque si no, yo me olvido de lo que observé. ¿No ves que tenemos entre 50.000 y 80.000 pensamientos diarios todos los días de mi vida? Y el 90% de ellos se repiten día tras día, que son los que son del piloto automático, que están generando emociones, que me están llevando a la acción y yo no me estoy dando cuenta. Total. Entonces, observa, escribe, sostén. O sea, muchas veces sentimos que nuestras emociones son malas y queremos no sentir miedo, no sentir rabia, no quiero sentirlas. Y no nos damos cuenta que no son malas, son indicadores, te están apuntando un dedo. La tristeza te está mostrando que ha habido una pérdida, la rabia te está mostrando que hay necesidad de poner un límite, que basta, que hasta ahí llegas tú. El miedo es la emoción que te permite preservar tu vida, porque activa la adrenalina, manda la sangre a todas tus extremidades para que tú puedas salir corriendo si te está persiguiendo un tigre o un maleante o quien fuera. Entonces, toda emoción te está indicando. ¿Y qué te indican tus creencias? Entonces, si yo no me doy un chance antes de redireccionarlas... ¿Qué te indica la depresión? La depresión normalmente suele ser tu alma diciéndote ya no puedo seguir en este estado. Es como ya estoy, necesito que cambiemos. Es como estoy en un hoyo, necesito que haya un cambio. Ya no quiero seguir siendo esta versión de mí. Hay una emoción que creo que mucha gente la siente, ¿no? Y me incluyo. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Mi mejor amiga. ¿Cómo haces con la ansiedad? ¿Qué te está gritando la ansiedad? Porque me diste varias variables con el miedo. Me gustó mucho cómo lo explicaste. La ansiedad suele ser el futuro. La ansiedad tiene que ver con no saber a vivir en el presente. Y es muy fácil decirlo, otra cosa es hacerlo. Porque como dices, creo que todos los seres humanos hemos sentido ansiedad y seguimos sintiendo ansiedad en distintos momentos. Entonces, como te decía, cuando llegué, que estaba un poco nerviosa porque no sé qué pregunta me hiciste, de preguntas que ya hemos hablado ahora de regresiones, y yo, no, por favor, no hablemos de eso, y después era como, no, estoy emocionada porque al final suelto el resultado, confío en que esta conversación va a ser lo que tenga que ser, pero la diferencia entre nervios y emoción es mental. Total. En una pienso que las cosas van a salir mal, me da nervios. En la otra pienso que las cosas me van a salir bien, me da emoción. Porque la sensación física en el cuerpo es la misma. Ahora, con la ansiedad, tú sientes ansiedad del futuro. Por lo menos en mi caso, la ansiedad del futuro la siento acá, en la garganta. Y la ansiedad del presente, yo, Viviana, la siento en la barriga, y eso lo he descubierto hace 5 meses nomás. Ok. Porque como te digo, esto es un camino de vida donde nunca acabas, ¿sabes? Uno quiere ya estar sanado, ya encontrar la varita mágica, que todo esté, y lo que he descubierto... Eso es un estilo de vida. Sí. Es enamorarte del proceso, es enamorarte de la persona que te vas convirtiendo en el momento que estás siendo. Porque es de nunca acabar. Somos como una cebolla y vas pelando capas de capas de capas, y a veces salen cosas que pensaste que ya habías trabajado. Entonces te frustras porque piensas que, ¡ta madre, de nuevo esto! Y no te das cuenta que sí es de nuevo, pero en otro nivel de profundidad, al que no habías llegado, pero que hoy tu conciencia y tu ser están listos para enfrentar.
Entonces es entender que no hay una varita mágica, no hay un cambio. Y en la varita mágica, así como bajé 25 kilos con mi mente, también soy la prueba viviente que no hay varita mágica, porque antes de esos 25 kilos que bajé, yo me operé la barriga, bajé 35 kilos y me engordé 30 kilos con medio estómago, porque nunca cambié mi relación con la comida, nunca cambié mi mentalidad. Entonces soy la prueba viviente que si no cambias esto, nada cambia a largo plazo, nada dura para siempre. Wow, qué loco lo que acabas de decir. Viviana, ¿tú qué opinas de, hablando ya un poco de todo lo que hemos hablado muchos temas interesantes? Todos me dicen, oye Renzo, me gustaría que me des tus preguntas. Y les digo, ni yo sé las preguntas que hago. Yo no las pido porque funciona mejor cuando no las sé. A mí me encanta el orgánico. Te pregunto algo, Viviana, ¿qué opinas de estos rituales de ayahuasca? Porque Perú está muy conocido con esto. Yo cuando me fui a 7 días a trascender con Joe Dispenza, todo el mundo hablaba del yagé, de ayahuasca, que el sapo, que no sé qué. Hay tantas cosas que quiero saber cuál es su opinión, o de repente hasta has vivido una de esas rituales. Ayahuasca no, la verdad le tengo mucho respeto y mucho miedo. Siento que la planta tiene que llamarte y personalmente no he sentido el llamado. Sé que son plantas sagradas. He tenido una sesión de regresión donde me he visto trabajando con las plantas. ¿De ayahuasca? No, con tabaco. Ya. Y yo me cuestionaba a mí, ¿será que por eso soy fumador en esta vida y no puedo dejar de fumar? Porque trabajaba con tabaco en otras vidas. ¿Cómo funciona, alma? Ayúdame a trascenderlo. Pero siempre les he tenido mucho respeto. Nunca he sentido el llamado. He hecho hongos con un chamán. Porque cuando mi papá enfermó vi el documental de hongos mágicos y comencé a estudiar estas terapias de macrodosis se hacían para perderle... De manera terapéutica. Exacto, para perderle el miedo a la muerte y tal. Y era como, yo quería hacérselo a mi papá, él murió antes de que podamos conseguir una terapia para él. Y cuando encontré al chamán que lo hacía fue como, cerrado pescado, acá esta es mi experiencia. Y la verdad es que al comienzo tuve que respirar por como media hora para que no me diera la pálida. Era como que, Viviana, ya te comiste los hongos, tipo, ya te subiste a este tren, no hay marcha atrás, respira, relájate, todo va a estar bien. Y yo no vi mucho, me fui a un lugar donde no sentía mi cuerpo, todo oscuro, y lo único que venía cuando traía como las preocupaciones que tenía mi mente, sentía paz, no sentía nada, y lo único que escuché es, buscas mucho afuera, las respuestas están en ti. Ese fue mi viaje, no más. Y en ese mismo viaje hice San Pedro, que es una planta, y cuando hablé con el chamán, el mismo chamán, él me decía, lo hice dentro de un retiro con un grupo de gente, le pregunté a mi cuerpo si quería hacerlo, mi cuerpo me dijo que sí, y fui la única de todo el grupo que se pasó la sesión entera vomitando. Él le decía a mi cuerpo, puta madre, ¿por qué me has dicho que sí si lo vas a vomitar todo? Entonces yo no llegué a ver nada, no llegué a como tener un efecto muy trascendental como lo que he escuchado otras personas han tenido. Fue una sensación muy sutil me acuerdo que me senté en las plantas y miraba, y yo le tengo pánico a las abejas, y pasaban las abejas y ya no había ese pánico, había una como todos coexistimos juntos. Pero no fue realmente un viaje increíble. Y hablando con el chamán después, porque yo lo hice como 6 meses, 7 meses después de que murieron mis papás. Claro. ¿No? Que estaba como en este viaje, en esta búsqueda donde había dejado de trabajar porque no sentía que era ético trabajar y ayudar a otras personas hasta que no me ayudara a mí. Claro. ¿No? Y me encontrara y podía trabajar en otras cosas, pero que no tuvieran que ver con mi trabajo de coach. Y como te digo, me dan curiosidad, sí, pero me da mucho respeto y mucho miedo, sobre todo después de lo que me pasó con el San Pedro cuando lo hice. Y sé que son plantas muy sabias y muy sagradas, pero creo que cada uno tiene que sentir el llamado en el corazón, no en la cabeza, porque también creo que se pone de moda las cosas y sí, es como acá haciendo un disclaimer, ¿no? Yo, por ejemplo, lo único que he hecho en mi vida ha sido hongos. Nunca más en mi vida lo volvería a hacer. Esos son los 2 que probé yo también. Pero, ¿por qué no lo volvería a hacer?
porque no fue una experiencia bonita. O sea, a mí sí me dio fuerte, porque es el apagar el ego y mi ego era tan grande que no se quiso apagar y me dio el choque. Pero ahora, eso sí, o sea, yo le digo a todas las personas, no recomiendo ninguna de estas plantas, como tú lo dices, muy, muy sabio lo que acabas de decir. Si sientes en tu corazón, en tu alma, que realmente quieres, no porque yo lo hice, no porque Viviana lo hizo. No. Yo le Investiga tengo y un consigue una respeto persona a profesional. ayahuasca. Yo, por ejemplo, no. Yo hice Sí, no, yo también respeto. Dicen que está cabrón. O sea, yo con mis mentores me río porque decimos que a mí me gusta el camino duro. O sea, el largo, el a través de la meditación. Porque el breathwork al final te ayuda a tener un high meditativo. No necesitamos... He escuchado muchas veces esto de personas que he sentado, algunos a favor de las plantas, algunos en contra, cada uno con sus propias historias. Sí. Pero yo me quedo con una historia de que las plantas son un atajo. El atajo espiritual, y ese es el tema. Y lo que tú haces, y los atajos espirituales también cobran. Por supuesto. Hay cobros de dharma y karma. ¿Desde dónde quieres hacerlo? Desde la operación de que haces tú directamente en esa parte de tu espiritualidad que entregas frente a consumir esa planta. Ese ya es otro tema que algún día lo hablaremos de nuevo aquí con Viviana, porque va a estar 100%, y por eso siempre que me preguntan digo lo mismo. Es muy importante, uno, que lo sientas en el corazón, y dos, que encuentres a la persona adecuada para que lo guíes, porque estás abriendo tu conciencia y ingiriendo algo que está liberando DMT, que es algo que puedes hacer, como lo has visto tú con Joe Dispenza. Entonces, claro, si puedes llegar naturalmente sin la necesidad puedes hacer con respiración holotrópica de ingerir nada. Es más difícil, es más duro, pero ¿qué crees? El resultado es el mismo. Literalmente. Es exactamente Entonces, el mismo. Sí, si cada uno tiene libre albedrío y ve que siente la necesidad, averigua bien, infórmate bien. Como yo lo hice, me averigüé tanto para mi papá que me quedé con esta sensación de querer hacerlo, y se presentó que en este retiro el chamán que hacía el San Pedro también hacía hongos. Entonces yo me quedé unos días extra después del retiro y me fui a hacer una sesión con él, y en esa sesión no vi nada y mi respuesta fue: buscas demasiado afuera, las respuestas están en ti. Y desde ese día hasta ahora sigo tratando de encontrar las respuestas en mí a través de, como dices, breathwork, respiración neurotrópica, y todo a través del canal de nuestra respiración, que al final lo que no se habla es que con cada respiración respiramos energía, respiramos éter, no solo oxígeno, nitrógeno y monóxido de carbono. No, increíble, Viviana, haberte tenido en el podcast. Muchas gracias. Quiero hacerte una última pregunta para cerrar. ¿Cómo quieres ser recordada Viviana de Ferrari? Como un corazón con patas. Una persona llena de amor por dar. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Viviana de Ferrari. Todo junto. En todas las redes sociales es el mismo nombre. Caballeros, nos vemos en la próxima entrevista. Ha sido increíble haber estado aquí con Viviana de Ferrari. Síganla en sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Si llegaste hasta el final de la entrevista, quiero contarte que recorro el mundo para entregarte la mejor información para que llegue a tus oídos, a tus ojos. Así que no quiero que te vayas sin suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estoy compartiendo para ti y para toda la familia que tienes. Así que nos vemos y suscríbete.